Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente muy felices de poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde, noche de domingo. Hoy con look nuevo, porque tenemos un invitado. Hoy es de nuestra segunda temporada, el cuarto episodio. Y hoy vamos a tocar el tema de arte conceptual. Y tenemos un invitado muy especial, un amigo nuestro muy querido y compañero de muchísimas cosas en el arte, Celso Figueredo. Habíamos anunciado su presencia a través del Facebook, a través del Instagram, y se concretó el que él viniera esta noche. ¿Qué tal, Celso? Muy bien, buenas noches. Hola, gracias, Celso. Pablo, gracias, Cristina. Al contrario, gracias a vos porque aceptaste nuestra invitación. Qué gusto, ¿verdad? La verdad que es un placer tenerte acá, ¿verdad? Porque bueno, nosotros conocemos de tu trayectoria, te conocemos hace tanto tiempo. ¿Cuántos años? 25. Unos añitos. Sí, unos cuantos. Pero eras muy jovencito. Desde que se fundó Pablo Ávila. Desde que se fundó Pablo. 29 años. ¿Qué le di a taller? ¿Cuándo entonces? ¿De ¿Cuándo cuándo eso? entonces? Sí. Sí, 29 años. Y este año vamos... Este año cumplimos 30. Nosotros cumplimos 30. Quiere decir que hace 30 que nos conocemos. 30 años que nos conocemos. Bueno, entonces nosotros quisimos, ya que tu tendencia va más a lo conceptual, entonces quisimos tomar el arte conceptual. Pero vamos a hablar un poquito primero, antes de entrar en tu tema. Lo que ¿verdad? les quiero decir a los amigos que nos están viendo, que nos vamos a dar una clase magistral de arte conceptual. No, Vamos claro. a dar alguna generalidad y vamos a hablar de la obra de Celso, que es bien conceptual, y al hablar de la obra vamos a entrar en el tema profundo del Claro, concepto. no, simplemente es para darle una pincelada de en qué consiste el arte conceptual, ¿verdad? Sí, claro. Si querés, te cedo la palabra, si vos querés explicar. Dale nomás. Bueno, todo lo que sea arte conceptual se refiere a que la idea es mucho más importante o toma protagonismo sobre la materia, ¿verdad? Sí. Sobre la materia. Es la obra en sí es la idea. Vamos a resumir de esa manera lo que es el arte conceptual, ¿verdad? Es decir, todo basa en esa idea, no importa lo que vos puedas tomar
o el elemento que tomes, como el objeto que tomes. Es más, podés también usar algunas técnicas, pero soslayada, de manera soslayada, sin que sea la técnica en sí la obra de arte, ¿verdad? Entonces, esa es la definición más simple y rápida del arte conceptual. Y no nos olvidemos de que es un movimiento artístico. Sí, que nace en los 60. En los 60. Fue un movimiento que marcó una época muy importante en los Estados Unidos, en Italia, Francia, creo en otros países también, no sé, seguramente habrá en otros lados, pero es lo que más renombrado. Por ejemplo, en los años 60 surgieron también varios artistas. Era como una protesta. Era como una protesta en contra de lo que no era en contra. Una protesta como diciendo, ¿qué es el arte? ¿Verdad? Así nace el arte conceptual. ¿Qué es el arte? ¿En qué? Y ellos empezaron, y creo que el primero que marcó luego una etapa así fue Marcel Duchamp. ¿Verdad? Marcel Duchamp, que presentó un migitorio de porcelana, como cualquier migitorio normal, no era uno especial ni nada, cualquiera, en una sala de exposición, ¿verdad? Pero lo que había que entender ahí era, no era la función que tiene el migitorio, sino la función que él le quiso dar al migitorio, ¿verdad? Ahí estaba la idea, ¿verdad? Eso causó un revuelo y fue toda una... Yo me imagino que habrá sido eso, ¿verdad? Las críticas que habrá recibido, ¿cómo se llama? Que trae un pedazo de baño de hombre aquí en una sala de exposiciones. No sé, a lo mejor era un centro cultural o una galería de arte famosa, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las cosas que con el arte se pueden realizar, ¿verdad? Claro, eso también... pero nacieron también otros artistas, ¿verdad? Otros artistas que justamente a mí me llamó la atención, por eso les quiero nombrar, como por ejemplo Yves Klein, que me encantó porque usa el azul. Es más, él inventó un azul. Y yo leyendo un poquito, porque tampoco yo soy una experta, ¿verdad? Sino que trato de leer un poquito para poder informarme de lo que voy a hablar, ¿verdad? Un poquito, porque tampoco puedo hablar mucho, un poquito. Según lo que yo leí sobre Yves Klein, que estaban con unos amigos en una playa, pero fue hijo de artistas, ¿verdad? Pero él no era artista y era muy joven. Y decidieron repartirse el mundo. Entonces... qué buena estrategia. Sí. Y a uno eligió el mundo animal. El otro eligió el mundo vegetal. Y él eligió el mundo mineral. El cielo y el mundo mineral. Pero fue tanta la alegría que él sintió, o no sé si era alegría o tanta emoción de todo lo que conllevaba haber elegido esa parte, que él se dedicó a investigar los minerales y de ahí sacó el azul Klein. Y trabajó muchísimo con ese azul, ¿verdad? Y es más, patentó ese azul porque se llama azul Klein, ¿no? Es un azul divino. Como ustedes ven, es un azul divino. Y él también utilizó ese color para plasmar, no sé, sus ideas, ¿verdad? Y usaba a modelos desnudas, las pintaba y decía que eran los pinceles humanos. Y plasmaban las partes más protuberantes del cuerpo, ¿verdad? Porque no sé si estaban paradas o acostadas, porque eso ya no dice ni muestra, ¿verdad? Pero se ven los detalles de las obras que eran las partes más protuberantes de las modelos y él las llamaba los pinceles humanos. Y ahí surgió un montón de otras obras, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas eran sobre azul, ¿verdad? Me pareció re bien, pero muchos no lo conocen y fue muy corto su tiempo de producción, porque creo que a los 35 años ya falleció.
Entonces su producción fue muy corta y bueno, no es tan famoso como por ejemplo Marcel Duchamp, que sí tuvo más tiempo de trabajar mucho más y de presentar muchas obras también y de marcar toda una historia a través de la historia, ¿verdad? Y también le tenemos a Piero Manzoni. A Piero Manzoni, un italiano. Ese sí que murió mucho más joven, a los 29 años ya murió. Él sí que fue luego súper así, transformó todo porque hizo cosas así rarísimas, sumamente raras, como por ejemplo enlatar su deposición. Enlatar su deposición. Que a lo mejor no estaba ahí su sí, eso dicen, a lo mejor sí, no tenía nada o tenía otra cosa adentro. Claro, el concepto, ¿verdad? Claro, pero era el concepto en sí, pero decía merda di artista, sí. ¿verdad? Ni siquiera estaba soslayado o vamos, no, que no se lea, no, que así. Es decir, en castellano, mierda de artista. Claro, pero él trabajaba no solo con eso, también trabajaba con la sangre porque era sangre de artista. Y también trabajaba con el aliento. El aliento del artista, por ejemplo, inflaba un globo, y marcaba, y ese tipo de cosas. Él trabajaba con ese tipo de cosas. Entonces dicen, ¿qué más hubiera hecho si seguía vivo, ¿verdad? Porque si a los 29 años ya falleció, ¿verdad? Y hizo todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué más hubiera hecho si estaba vivo? La verdad que es re interesante leer toda la parte de arte conceptual, porque tiene tiene tanto contenido y vos al leer te das cuenta, qué maravilla, qué parte del arte maravilloso, ¿verdad? Y qué gran cosas encierra. Creo que es muy difícil, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque pienso yo que pintar o dibujar parece más sencillo, ¿verdad? Es más, ahí entra más el tema técnicas, manos, ¿verdad? Pero en la parte conceptual es mucho más profundo. Es mucho más profundo y tenés que dedicarle más estudio, más investigación para poder llegar a una obra, ¿verdad? Una obra comprometida. El último que le quiero nombrar es a Cristo. A Cristo, sí. Cristo, que fue fantástico, de eso estábamos hablando con Celso, porque hasta hace poco, hasta el 2018, él había presentado su última obra, que fue La Mastaba, en el lago en un parque nacional de Londres, y consistía en la acumulación de 1.700 barriles de petróleo, y eso estuvo hasta el año 2018, hasta el 2018. Quiere decir que Cristo falleció, porque después ya leí yo, ¿verdad?, que falleció, que fue o a fines del 18 o a principios del 19, es decir, hace poquito. Él también presentó una de sus obras, fue había con los mismos barriles, porque él trabajaba mucho con los barriles de petróleo, tapió una calle, una angosta calle, y causó tanto revuelo, pero no era el hecho, claro, no era el hecho de tapiar la calle, la obra, era el hecho de causar el caos en el tráfico, sí. Esa era la idea, no era la idea, mira cómo llené de barriles acá y ya está. No venía por ahí, era otra la idea. Y bueno, a él se le conoce más bien por haber envuelto el empaquetador, el empaquetador envolvía con una especie de tela, pero sí, edificios monumentales, ¿verdad? Es más conocido por ese trabajo que por los barriles. Solo que los barriles fueron lo último que él presentó, ¿verdad? La famosa obra que hizo con el Parlamento alemán.
Sí. al empaquetar totalmente adquirió un carácter así muy político, muy fuerte para su momento. ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo tomé esto como para dar una pincelada del arte conceptual, ¿verdad? De algunos representantes muy conocidos que marcaron toda una trayectoria internacional. Vamos a ver algunas imágenes justamente de esta. Ahí le tenemos a Cristo, esa es una de las obras. Este es el Parlamento alemán. El Parlamento alemán. Sí, que él la envolvió todo, pero tenía un tinte político. Eso, la idea era otra, no era el hecho de envolver por envolver, ¿verdad? Qué lindo queda envuelto, no. Claro, tenía otra idea. Y bueno, es más conocido por este tipo de cosas, que creo que está también yo levanté también una fotografía. Este es Marcel Duchamp. También trabajó con ruedas de bicicleta, trabajaba mucho con eso, y varias obras hizo con estas ruedas de diferentes maneras. Realmente no sé la conceptualización de esto, porque no llegué a investigar tanto hasta ahí, ¿verdad? Me gustaría tener más tiempo y poder leer sobre toda esa parte. Después creo que también está ahí. Este es de Piero, creo que no, Yves Klein o uno de los dos, no me acuerdo muy bien de ellos. Ahí está, es la fotografía, está la obra y después está la fotografía. Era un trabajo que hacía, fotografía, primero la obra y luego la fotografía, pero presentaba la fotografía y no la obra, generalmente, ¿entendés? Después tenemos, ahí está Piero Manzoni. Estas son las famosas latas de Piero Manzoni, pero aunque ustedes no crean, se vendieron todas las latas. No es que quedaron, se vendieron todas las latas. Y lo que él hacía, se vendía. Así que ahí tienen, esas son las famosas merda di artista de Piero Manzoni. Yo iba a decirte que qué difícil habrá sido para ellos comercializar una cosa como esa, ¿verdad? En ese momento. Sí, ahora cuesta comercializar el arte conceptual, y tenemos acá muchos artistas conceptuales, pero lo que más cuesta es promover eso, ¿verdad? Bueno, yo estoy en este momento con ese desafío de promover el arte conceptual, y que pronto se puedan encontrar en las casas, en las oficinas y en lugares importantes obra de artistas conceptuales. Bueno, pero convengamos que Europa y Estados Unidos manejan otros conceptos del arte, ¿verdad? Ellos valoran el arte conceptual, ¿verdad? A nosotros acá todavía falta, y estamos todavía un poco atrasaditos en ese tema, ¿verdad? Acá nos están diciendo que realmente una clase magistral, no fue una clase magistral, fue simplemente una pincelada de lo poco que yo sé del arte conceptual. Y dice también José, interesantísimo el tema, qué gusto da con ustedes, gracias José. Queremos aprender, nosotros, y de paso ustedes, ¿verdad? Primero nosotros y después ustedes. Bueno, hay otras fotografías, hay otras fotos que quiero, antes de pasar con Celso. Acá también es otra obra, una de las obras de Klein, que trabajaba mucho también con las formas. Después tengo otras, ahí está el azul de Klein. El famoso azul, ¿verdad? El azul añil, como le llaman también. Ese azul es hermoso. Bueno, ahí está el azul Klein, que él inventó y que él patentó. Tal es así que hay varias obras más con ese azul, y que la mayoría no era todo azul, porque él también se pintaba las manos y salía con las manos pintadas y todo, ¿verdad? Este es de Marcel Duchamp también. Es de Marcel Duchamp. En una sala de exposición se darán cuenta que recorrer es un poco difícil, ¿verdad? Porque está todo cruzado.
también es de Marcel Duchamp, es decir, la forma en que él presentaba. No me acuerdo. Pero es una forma también de presentar el arte conceptual que viene con una descripción. Sí. Sí, sí. La idea y también el objeto generalmente se integran. Claro, y porque por eso tiene ahí al lado una, es que es la única forma, porque así nomás no, es muy difícil entender, hay que entender un poquito por lo menos, ¿verdad? Claro. Es decir, mostrarle un camino, mostrarle al por espectador. acá se pueden ir, porque ¿cuál es la función del espectador? La función del espectador es meramente pasiva, ¿verdad? Es meramente pasiva porque no es, en algunos casos es interactivo, porque hay mucha performance y qué sé yo, ¿verdad? Pero la mayoría es pasiva, entonces debe haber como una especie de luz para que ellos puedan saber hacia se dónde pueda se están entender, porque yendo, de ¿verdad? repente vos encontrás un objeto en una muestra y decís, esto es arte, esto es arte. Y Chapo la silla de su casa, una silla vieja encima. Como en Excel. Por ejemplo. Bueno, sí, hay algunos, acá están los barriles de... Sí. De Sí, Cristo. bueno, esta es la calle angosta que él cerró y por la cual hubo tanto caos. Eso fue en Roma. No, ¿No? no, esto ¿Dónde fue en Londres también. Ah, en Londres. En Londres también fue. Él trabajaba, creo que con su señora, ¿verdad? Su eterna compañera, dice. Probablemente. Janet, era Janet Claude. Ella trabaja, entre los dos hacían, ¿verdad? Pero creo que las ideas eran de él. Sí, sí. Porque Qué interesante. en todos lados aparece ella, ¿verdad? Aparece ella a su lado y siempre dice obras de Cristo, Vladimiro y Janet Claude. Entonces, su eterna compañía, dice, no sé si era su señora o su compañera nomás de trabajo, no sé, ¿verdad? O de a lo mejor era su amiga, no sé. Y No, puede no ser. investigamos al respecto. Ese no llega ahí, ¿verdad? Que dice Adriana, las tres formas de silla, la silla real, la imagen de la silla y la definición de la silla, me encanta, genial, cierto, súper bueno. Bueno, eso también es siempre referente al mismo artista que hizo la silla. Sí, con la pala. Sí, si hay algo más de imágenes, este sí es de Marcel Duchamp, porque es muy característico de él, trabajaba mucho con él. Marcel Duchamp fue el de las... Del urinario. Exacto, sí, claro, del urinario, no sé si, creo que tengo, está la imagen, por ahí anda la imagen del famoso migitorio, que fue luego así, que recorrió el mundo y que... Medio que hay un antes y un después, ¿verdad? Y- Del migitorio. Sí. Sí, yo creo que sí, hay un antes y un después de eso. Sí. Ahí está más otra, es la misma, ¿verdad? Pero solo con con menos. Eso es el migitorio está en un museo, ¿verdad? Sí, debe estar por ahí. Y esto me recuerda mucho a las famosas latitas Campbell. Sí, ¿Te claro, acordás? claro. Que en un supermercado no lejos de acá ya. Sí. Ha conseguido uno ahí. Y bueno, La sopa Campbell. y de ahí, yo creo que de ahí nacieron varios otros artistas, ¿verdad? Fueron saliendo nuevas ideas. Bueno, como una pincelada, ese sí es también de Marcel Duchamp. Es también de Marcel Duchamp. Le puso bigote igual. Exacto. Ahora últimamente vos le ves a la Gioconda con miles de cosas, ¿verdad? Con tapabocas, con pelada. Sí. Es decir, ya a partir de acá la Gioconda tuvo muchas Intervenciones, ¿no? Ese sí es de Piero Manzoni. Ese es de Piero Manzoni, donde trabajó con el aliento, ¿verdad? No le puedo decir que aliento tenía, pero Yo ya le trabajó hice con mi el- interpretación de ese globo. Ese globo colorado. Sí, bueno, él trabajaba sangre, ¿verdad? Y aliento de Aliento artista, humano ¿verdad? de artista. Ese es también de Klein. Él trabajó también, sí, claro, no siempre era todo azul, tenía también su otra tendencia, ¿verdad? Porque el concepto de lo que trabajaba, pues la Claro. obra era como una Entonces, materialización. sí, no podés hacer la misma cosa, pero trabajó bastante
con el azul, pero también hacía otras cosas, Así mismo. como tiene que ser. Ahí está el famoso azul. Ahí él trabajaba con la antropometría. La antropometría es un área de la antropología biológica o física que trabaja o estudia las medidas del cuerpo humano, ¿verdad? Pero las medidas exactas del cuerpo humano, Sí. ahí no hay equivocación. Y sobre todo, dicen también que se tiene que actualizar cada tanto, porque ahora con la alimentación y Sí, el cambian un cambio, poco. La obesidad, sí, viene etcétera, está la etcétera. obesidad, O la anorexia. Con la cuarentena y todo. la cuarentena. Nos Bueno, pasamos. Bueno, vamos a hablar yo un creo poco, que sí. Ahora nos Celso. vamos juntos. Vos Sí. iniciaste tu carrera artística como pintor, ¿verdad? ¿Y qué fue ese para dar ese paso hacia el arte conceptual? ¿Cómo fue? Contanos. Bueno, en los 80 sí, salía a tomar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Hacía paisajes en la calle, en la cuestión urbana, me iba al interior, retrataba paisajes, hacía como esa suerte de registro. Y en ese tiempo estaba con que, bueno, quiero estudiar arte, pero tenía la Escuela de Bellas Artes, me fui un tiempo allí y posteriormente me fui a la Facultad de Arquitectura. Entonces creo que ahí, como los arquitectos trabajamos mucho con el tema del espacio, esa cuestión que era bidimensional en la tela pasó a trabajarse más como ese espacio abstracto que hacemos construyendo maquetas. Claro. Y entonces eso me involucró más con el objeto. A fin de cuentas la arquitectura es como, suele considerarse en términos eruditos como una escultura que podemos habitarla. Claro. Entonces eso me fue llevando a la cuestión del objeto. Y digamos que la cuestión de la representación es algo que me venía preguntando, y al dejar un poco la cuestión de la imagen y involucrarme ya con el objeto como una cuestión matérica presente y que tiene su propio discurso, que tiene su propio diálogo y cómo ese objeto puede interactuar con un determinado contexto, me fue atrapando más eso, ¿verdad? Claro. Y sin embargo parece que las mismas cosas, porque anteriormente si pintaba un paisaje en el campo, bueno, estaba el paisaje, y ahora el paisaje está como para Sí, se sí, abre sí. la vuelta. Pero Sí. no fue traumático ni tampoco fue como decirlo Fue más así. natural. Fue algo natural. Sí, Como cuando llegas a la mayoría de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y decís, bueno, ahora tengo que mantenerme a mí mismo, ¿verdad? Tengo que salir a trabajar. así mismo. Y Antes de pasar, por ejemplo, a algunas Sí. imágenes de tu obra, acá Santiago Abén te pregunta de quiénes son las obras que están atrás. Tenemos, el mío ya conoces, Santi, ¿verdad? Y Sí. los de los costados de Enrique Espínola. Sí. Estas obras coloridas son de Enrique Espínola, y estas cajas que tenemos también atrás Acá. nuestro son de Celso. Sí. Son las cajas. ¿Cómo se llaman estas cajas, De los Celso? corazones. yo trabajé mucho el concepto de espacio para la memoria, porque los domingos me iba mucho al jardín botánico. Entonces siempre trabajo con el tema de la colección, y los objetos que están dentro de los corazones son objetos de artesanía que fui juntando de los indígenas, que generalmente son macá, los que están en el botánico. Ah, sí, sí. Entonces digo, bueno, ahí se van a ir juntando, ¿verdad? Bueno, ahí están. Entonces, Celso. Esta es de nuestra colección, Es de nuestra colección. de nuestro acervo. Sí. Sí. Esto hoy están acá justamente por la presencia de Celso. Celso. Y están los de Irma a los costados. Ah, lo de Sí, los de Irma, Irma, sí, que ya sí, estaban la vez pasada, Sí, ¿verdad? sí, sí. Como quedaba súper bien, entonces nosotros le dejamos. Seguimos, Celso. Que por ejemplo, pero vos te identificás más con tu obra conceptual, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Porque es como un proceso. La obra del artista es generalmente una extensión de uno. Es como un diseño, ¿verdad? Entonces, si yo tomo una copa, entonces la copa se convierte en una prótesis, una extensión de mi cuerpo. Y creo que el arte me permite a mí explorar algunas experiencias de vivencias de vida que tengo, ¿verdad? Porque de viejo uno ya va pensando un poco con cuestiones así filosóficas, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
cuáles son los planes de vida que tengo, etcétera. Claro. Y fue dándose eso. En un periodo, un tiempo mucho más cercano, después de un premio que había ganado y que me había ido a Francia, entonces ahí, digamos que uní la conexión, ¿verdad? Encontré la obra de un famoso artista francés que se llama Robert Fillot, y traducido al español sería, su filosofía es que el arte hace que sea más importante la vida que el arte. Entonces este momento que estoy viviendo es mi momento, ¿verdad? Es una expresión que tengo y soy muy feliz creando, ¿verdad? Y también soy feliz interpretando y admirando la obra, la carga poética que tiene la obra de otros artistas, ¿verdad? Yo me doy cuenta de eso porque siempre estás comentando esas cosas, ¿verdad? A mí me encanta eso. Sí. Veo que vos te fijas, es decir, le das una mirada a la obra de tus colegas, de los artistas Sí. que están alrededor tuyo. Y Sí. como que se va cerrando ese círculo, ¿verdad? Ajá. Y ya como Cristina dijo, permanentemente aprendemos, y como en la Facultad de Arquitectura estoy en la docencia, entonces siempre digo que es un privilegio que yo pueda estar aprendiendo también allí con los chicos, porque siempre va surgiendo algo nuevo y sale eso, ¿verdad? Las reflexiones. Ellos son una permanente escuela. Sí. Eso yo decía cuando estaba en la facultad antes, ¿verdad? De ellos se aprende tanto. Vos sos el profesor, pero sin embargo vos también aprendés de Sí, ellos. así ¿Verdad mismo, que es cierto? Sí, así mismo. Sí. Y la arquitectura trabaja, como es un acontecimiento abstracto, trabaja generalmente con conceptos. Entonces los arquitectos siempre trabajamos con algunas ideas como la solidaridad, lo sustentable, o la transparencia, o la versatilidad, son cuestiones abstractas que uno llega a materializar, a construir en un espacio. Y entonces esos conceptos fueron llevando a los objetos que suelen poblar también esos espacios, ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí también surgen algunas preguntas, ¿verdad? En clases siempre hacemos maquetas. Y Exactamente. una pregunta que siempre me dice es ¿dónde se van a morir las aves? Porque nunca sé dónde se van a morir las aves, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Qué buena pregunta. Y la pregunta que me hago, ¿dónde se van a morir las maquetas? ¿Verdad? Porque entonces, Sí. luego de esas maquetas, esos ejercicios conceptuales que uno hace, son como espacios horteras. Al final, profe, te voy a dar mi maqueta porque resulta ser que en casa no hay espacio. O regalame, yo quiero, voy a traer siempre al aula. Pero esa pregunta es, ¿dónde pongo ese objeto que ya no necesito? Entonces yo pienso de que el valor más importante en la interacción con ese proceso fue ese acto creativo, y eso es lo que ya queda para uno, ¿verdad? Sí, Como su sí. propio. ¿Y qué pasa con la maqueta? A ver. Sí. Y por ahí los arquitectos son muy interesantes también, son gente que piensa mucho y dicen, bueno, entonces vamos a por ahí algunos proyectos, vamos a juntar las maquetas y vamos a llevar a hogares de niños para que eso pueda estimular otros procesos creativos. Entonces uno siempre aprende, por eso que Claro. uno está permanentemente en contacto con encuentros, hay arquitectos que son muy activos con estas cuestiones y se aprenden. Entonces, algunas preguntas yo los llevo a mi situación personal y veo cómo eso se traduce. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, acá Blanca nos dice como sugerencia, Blanquita, ya hicimos toda la introducción, pero yo te voy a volver a repetir porque hay que repetir. Y el arte conceptual, en el arte conceptual lo que importa es la idea. Por eso que a vos también te surgen tantas ideas a partir de lo que vos estás trabajando. Lo primordial en el arte conceptual es la idea y no lo material o la materia, ¿verdad? No importa el objeto. Podrían, digamos, articularse, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de interpretarlo. Pero uno de sus componentes importantes es la idea, ¿verdad? Que es lo principal, sí, ¿verdad? sí, y sí, también eso que vos decís, eso por ejemplo me encantó, que vos decís que tiene que haber un escrito, haya Una pequeña explicación. una pequeña explicación
de qué se trata, ¿verdad? Porque de repente es muy abstracto, ¿verdad? Sí. Es muy abstracto. Y también en este momento contemporáneo, digamos que el curador o el crítico de arte como que también acompaña un poco la obra del artista y se hace como una suerte de encuentro, una suerte de experiencia y de terapia para sacar una obra que está relacionada con cuestiones que son de su sintaxis, de su forma, Sí. y también el contenido que pueda tener eventualmente para un espacio. Un curador tiene que acompañar este movimiento cuando un artista va a exponer alguna obra conceptual, porque tiene horizontes pocos definidos. Entonces pueden aparecer cosas nuevas, Sí, cosas que jamás se hizo, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí. Lo interesante del arte conceptual es que no cierra nunca su discurso, siempre se abre. Claro, siempre. Es también es difícil saber, por ejemplo, también o definir quién es el artista totalmente conceptual y quién es el artista medio que no llega a lo conceptual totalmente, Puro. Sí, a lo conceptual puramente, ¿verdad? Eso generalmente los críticos son los que quieren decir, bueno, él es el artista conceptual, él es un artista que no es muy conceptual, pero yo creo que es válido también ese hecho de que hay artistas que pueden hacer las dos cosas, pueden hacer lo conceptual como pueden hacer una obra normal, ¿verdad? No conceptual. No conceptual, Sí, no porque conceptual. probablemente ¿verdad? uno elige, ¿verdad?, en un momento dado, Sí. cómo piensa expresarse a través de una idea, ¿verdad? Exactamente. Así. Hay veces que te surge la idea, como por ejemplo, cuando Vicky Torres nos invitó al grupo 6x6 a hacer Pretexto, Pretexto, sí. ella nos dio después por sorteo, una Poema. poesía, un poema de artistas paraguayos, y nosotros teníamos que representarlo visualmente. Y bueno, yo soy más pintora que otra cosa, ¿verdad? Yo soy pintora por excelencia, sin embargo, en ese momento, todos los bocetos que yo llegué a hacer con ese poema, pero no se podía hacer con una pintura o con un trabajo de dibujo, no cerraba, no me cerraba. Y bueno, ahí nació mi primera obra conceptual, que te acordás que era del marinero Sí, borracho. sí, el marinero borracho. Entonces quiere decir que hay posibilidades de que el artista sí pueda hacer y tener esas dos tendencias, ¿verdad? Un grave problema, por ejemplo, es acá la venta de las obras conceptuales, que no se venden. Cuando vos vivís de tu trabajo. Cuando así. vivís de tu trabajo, vamos a ver algunas obras tuyas, De Celso, Celso, para sí, que vos- yo le quiero preguntar algo a Celso. sobre las obras mismas. ¿Qué me vas a preguntar ahora? Yo te quiero preguntar, ¿en qué estadio está tu obra en este momento? ¿Cómo vos definís tu obra hoy? Hoy en el 2020, con nuestra pandemia, con todo con esa problemática de vida que tenemos en este momento. Y yo te digo que en tránsito. En tránsito. En tránsito. Ajá. Y esa experiencia, hay un famoso intelectual que se llama Hal Foster, y él habla un poco acerca del acto diferido. Es decir, que en un momento vos encaraste un tema porque te fue importante, porque eso te motivaba, generaba tus motores, y luego con el tiempo pasó. Pero después reaparece, surge, Claro. vuelve otra vez a preguntarse uno sobre algunas cuestiones. Por eso yo digo en tránsito. Y ese seminario que yo lo desarrollé con los profesores, tuve la suerte de formarme ahí con Bartolomé Melgar y también con nuestro maestro Ticio Escobar, Sí. que pude comprender muchas cosas. Digamos que ellos me dieron las herramientas para que yo pueda redescubrir el Melgar, porque generalmente nosotros ya sabemos en nuestro interior probablemente las expectativas que uno tiene con respecto a sus ideas, pero cómo sacarlas, Exacto. Este Como es- hacerla realidad. un ejercicio de siempre, ¿verdad? Sí. Así mismo. Ahí vimos una obra, esta obra, por ejemplo, Celso, Sí. ¿de cualquier material usaste para representar?
Bueno, esa es una obra que formó parte de una colección a la que yo le llamé en estado mudo. El estado, la palabra estado. Entonces ahí también generalmente la obra hace un juego con la idea a través de su nombre. Y El estado mudo, dijiste. el estado mudo. En estado mudo. Sí. Solemos estar en estado mudo todo este tiempo, ¿verdad? Por muchas cuestiones que surgen y resurgen como ese acto diferido que nunca se resuelve, Ajá. ¿verdad? Y esto es Espina, el Capi y Cantiki le dicen, bueno, siempre tengo una conexión entre las cosas que hago y la infancia. De eso me fui dando cuenta ahora, ¿verdad? Porque Claro. trabajo mucho con juguetes también. Sí. Y entonces como tengo algunas experiencias en la clase de diseño industrial, entonces allí me cuestiono qué objetos nosotros hacemos para la vida cotidiana y suelo ver que hay demasiadas chucherías, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí veo, a eso es lo que yo le considero que son horteras, ¿verdad? Pero de esos objetos que uno encuentra, que no tiene valor, que etcétera, que es muy distinto, por ejemplo, a una producción indígena que talla un animalito del monte, que tiene un contenido, etcétera. Y esa espina está asociada mucho con las cuestiones así populares que a mí me atrae bastante, ¿verdad? Entonces, la espina suele guardar también la última gota de agua. Y entonces por ahí va la cosa. Pero están armados a partir de esas, ¿cómo se dice? Baratijas, ¿verdad? Porque el marco, ese marco de plástico que quiere imitar el oro que no tiene, que va a encontrar en un bazar donde se compran objetos así muy, muy secundarios. Y a partir de ahí viene un poco ese discurso, ¿verdad? De juntar, colectar. Y Eso de la espina, la espinilla esa, tiene un nombre en guaraní que no recuerdo en este momento. Había un amigo que siempre contaba que el que venía con eso por su pantalón es porque andaba por ahí, por se el escapó de la escuela, ¿qué sé yo? No sé. no, ¿cómo es que se llama eso? Por el monte, en el bosque, estaría en cierta situación comprometedora. Entonces ya venía con el pantalón lleno de ese, no me acuerdo Pero cómo él le llamaba. pensando en la ciudad, probablemente teníamos un ambiente un poco más natural, ¿verdad? Porque Sí, ahora vemos que el redescubrir la ciudad desde un punto de vista más sustentable y más vinculado con la cuestión ecológica posible, entonces eso, no sé, genial sería que podamos tener estos yuyos, ¿verdad? No. No era. Bueno, ya, pasemos entonces ahora. Yuquerí. Sí. Ahora fotos, vamos Sí. a ver otra fotografía. Acá, ese es vos vas a explicar más que Eso es pintura, ¿verdad? Sí, eso es pintura, pero Sí. es parte de Sí. es un detalle, ¿verdad? Ujú. Y bueno, entonces, esa famosa cuestión de dónde estamos, ese famoso eslogan que Paraguay es el corazón de América, y qué corazón es, y cómo se define parte de la identidad que tenemos. Y por lo general, si bien es cierto que hay muchas cosas que son positivas, porque yo pienso que soy un optimista en eso, produce dolor las cuestiones negativas, ¿verdad? Sí. Entonces, donde vos tocas la espina también es como esa cuestión de protección. Es una Claro, protección, sí. exacto. Y el yuquerí también Y la es naturaleza espina. sabe cómo hacerse, ¿verdad? Sí. Te imaginas ahora, tanto campo se quema, entonces está asociado con eso, ¿verdad? Probablemente. Este me hace acordar de ese árbol que tiene como la corona de espinas Ah, como de la Jesús, corona. ¿verdad? Así mismo. Tiene también un nombre guaraní que en este momento... A mí me hace acordar de las indias que vos De las contabas. indias, sí. Las Que indígenas, tenían los indígenas que tenían también unas Espinas. Coronas. como unas coronas de espinas, Sí. unos detalles de espinas, no me acuerdo muy bien cómo, pero me hace acordar de esa época en que vos hacías. Acá tenemos otra. Bueno, esta es una obra que hoy forma parte del acervo del Museo del Barrio. Y es un trabajo que me había llevado mucho tiempo, ¿verdad? Son velas intervenidas con recorte de periódicos. Me empezó a afectar mucho la cuestión, cómo se da toda la cuestión de los dramas irresueltos, cómo el Estado se maneja con los diferentes sectores, esta cuestión de injusticias sociales que hay, la norma de diferenciación. Entonces una vela es como armar una suerte de oración, pero que no llegó a encenderse. Está ahí dentro de un lazo, por eso digo,
esta obra lo hice hace tiempo, ¿verdad? Y lo tenía guardado. Nosotros habíamos hecho una muestra en la Manzana de Rivera que se llamó Ofrenda. Sí, Ah, sí. sí, yo me acuerdo. Era Yo En un recuerdo. catre. en ese momento había como una suerte de un informe de una cantidad de soldaditos que habían muerto en los cuarteles en un tiempo de paz, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, pero ¿y cómo es esto? Esas cosas me afectaban y empecé a trabajar eso, ¿verdad? Esa cuestión de volverlo a poner en plástico, envasarlo en el vacío, Ajá. dejar la oración puesta allí. Es una colección porque son reportes que saqué de los periódicos de ese momento, el tema de suturar, atar, hay objetos que siempre los relaciono, ¿verdad? Del campo, la comunidad indígena, la vida popular, etc. Y también hay elementos de nuestra vida cotidiana urbana. Claro. Sí. Qué interesante. ¿Viste? Cuando el artista te explica lo que es, ¿verdad? Porque Claro, vos te vas a ver. Y tiene- encontré ahí unas velas que tenían alrededor recortes diarios y estaba envuelto en un plástico. Ahí, por ejemplo, tenemos otra obra. El caballo blanco. Hablando de los juguetitos que a vos te gustan. Sí, tanto. ¿verdad? Sí. Bueno, los que añoramos una construcción de un país, digamos, con más propósito, siempre estamos buscando la llegada, entre comillas, humanista, ¿verdad? Sí. No sé, cada tanto, por la cuestión democrática, tenemos un presidente, ¿verdad? Pero en este caso el caballo está llevando, como juguete, va llevando un peso. Ah, sí. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo sería esa cuestión? Es muy difícil de construir. Me hace acordar de mi niñez, cuando en Los Reyes me trajeron una diligencia. Sí, sí. Que tenía 4 caballos y era pila, o le Sí, sí. encendía y me hace acordar, parecidísimo a ese. Acá hay una Adriana Irún, ¿te acordás de Sí, Adriana? sí, Adriana. Bueno, Adriana pregunta, dice, hace varios años se hizo una intervención artística en una casona frente al ferrocarril, muchos artistas participaron. sí, ¿Será sí. que Celso tiene alguna imagen de registro de lo que presentó en esa ocasión? Dice. No tengo la imagen, y eso es también el paso del tiempo, porque anteriormente costaba muchísimo sacar una foto y a revelar la foto. Sí. Ahora vos tenés celular, sacás todo, pero la imagen la tengo en mi cabeza, ¿verdad? Y como Sí. que todas esas obras están en mi casa. Justo te pregunté eso hoy antes de iniciar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y esa muestra se hizo en el Hotel Italia y justamente fui en ese momento mi Lloris y me había invitado, Celso, quiero que pongas una obra en tal espacio, ¿verdad? Y esta es tu pieza. Y cuando entré en la pieza encontré muchas cosas, ¿verdad? Encontré boletos de camión, de micros de varios lugares del interior. Habían, por ejemplo, labiales, el famoso colorete de antes que estaban Sí. abandonados en el espacio. Ajá. Y eso me llevó a armar una cama de dolores, ¿verdad? Como suelo trabajar con los objetos que la sociedad de consumo desperdicia, tira, las botellas de plástico, eso empecé a trabajar como corazones que no tienen tapas, son huecos, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho lo real. Lo real en todo caso ya no es ahí el objeto en sí, sino lo que está por detrás, ¿verdad? Como la desazón, el desasosiego, el abandono, la migración, cuestiones que casi siempre trabajamos con eso los artistas. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos en breve.
Bueno, estamos de vuelta. Hubo un pequeño inconveniente, pero bueno, los inconvenientes están para ser solucionados, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces, Celso. Vamos a seguir con otras obras tuyas, porque para eso viniste, ¿verdad? Para que nosotros te podamos preguntar sobre tus trabajos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, no sé qué fotografía tenemos ahí. Tenemos otras fotos donde podemos ver... Ahí vemos otra vez la... Eso solamente todo lo que vamos a Cupé conocemos, ¿verdad? Sí. Porque es la famosa jarra de la Virgen, pero que es un producto también industrial, ¿verdad? De industria nacional. Sí. A mí me interesa saber dónde salió, ¿verdad? Pero yo le hago una intervención sobre él, ¿verdad? Con una cuestión de las lágrimas, de las velas y esa cuestión de las lágrimas que se dan sobre él. Eso es parafina. Parafina, Ajá. sí. Me gusta trabajar con parafina, ¿verdad? Sí. Ese es la famosa jarra que La se compra jarra, en sí, Cacupé sí. el 8 de diciembre, Y- que suele ser celeste. Que suele ser celeste y es abajo, está, por momentos se deja ver eso, ¿verdad? Sí, la es transparente. La parafina me gusta quizás más que el óleo, no sé cómo es esa cuestión, ¿verdad? Pero se está dando así. Sí, sí, ¿eh? a mí también me Vos gusta empezás a más la trabajar parafina. otros materiales y ya te empieza a gustar su textura, probablemente Sí, su color. sí. Es agradable al tacto Sí, también. sí, así mismo. Bueno, ahí vemos otra. Bueno, ese es un portafolio. Bueno, yo había encontrado uno de estos últimos portafolios, me recuerda mucho a la niñez, también tiene que ver con la educación. En este tiempo, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia que fue tan afectado, todos los sectores que tenemos que ver con la educación, así está. Pero por otro lado, para mí, esta cuestión del abandono de la educación por muchos años en el país, ¿verdad? De que el Estado hace lo que puede, pero no siempre llega a todos los sectores. Y también hay algunos sectores que están en la marginación con respecto a la educación. Eso yo voy colocando en la cuestión del portafolio, ¿verdad? Y también está un poco esa paradoja, esa cuestión de la ironía de que ahora todo es virtual y que Sí. esta cuestión es un recurso que te invita a hacer reflexiones, ¿verdad? Pero siempre, digamos, el espectador encuentra su propia interpretación de cada obra. De ahí es la importancia del arte conceptual. Exactamente, sí. porque Así vos es. le das una pista, pero no solo se queda con esa pista, sino ellos aportan algo Sí, sí. sobre lo que ellos ven. ¿Por qué? Porque lo hacen así como vos lo haces desde tu vivencia, Sí, sí, ellos sí. lo hacen desde su vivencia. Por eso es re interesante. Sí, Realmente sí. el arte es maravilloso. No sé si Eh, tenemos algunas imágenes más. Ahí tenemos. Bueno, esta es una serie de cajas que aquí, por ejemplo, fui mezclando pintura con objetos, ¿verdad? Pero siempre está esa cuestión. Por un momento me recuerda al caballo de Troya, pero acá está ocurriendo otra cosa, como una situación de teatro, porque en el fondo yo a estas horas le llamé trapecistas de Estado. De alguna forma, Claro. uno, digamos que está dentro de esa actuación que a veces no sabemos cómo se da, pero que ocurre, ¿verdad? Y que si uno quiere encontrar alguna explicación, bueno, esta está mediatizada por los medios de, digamos, de información, ¿verdad? Sí. Así es. A ver, otra. Ahí tenemos. Ah, esa me encanta. Bueno, esta es una instalación que fue para la primera Bienal de Asunción, se hizo en el puerto de Asunción, en la explanada donde llega la famosa balsa que une, por ejemplo, los dos bordes de la bahía. Ahora mismo no sé cómo estará esto con la bajante del río, pero en ese momento, cuando había hecho una instalación que nosotros, o sea, le puedo llamar una instalación de sitio, esta obra estaba preparada para que venga la gran inundación. Eso se tenía que quedar bajo agua, y la gran inundación vino un mes después, exactamente cuando terminó la Bienal. Y era una obra que yo a esta le llamé Barco Paraguay, que tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, las memorias que vinieron desde el agua. Y también cuando trabajo la bolsa con el agua, eso me recuerda un poco la placenta. Y, Sí. y yo estuve pensando siempre en un discurso que inclusive Meliá y otros intelectuales de su momento lo trabajaban como una suerte de país multicultural, multiétnico y plurilingüístico. Y en este momento, al instalar esta instalación bajo el nivel, porque el agua del río tiene su marca de cuando tiene su inundación, era como una suerte de un país
bajo el agua, ¿verdad? Donde todos los proyectos están a la espera. Y como en las bolsas voy cargando objetos que encuentro en la calle, en la vida cotidiana, y hay algunos objetos que son de la religiosidad popular, algunos objetos que son míos, otros que me encanta el mercado 4, es espectacular que yo puedo irme en el mercado 4. Es un mundo fascinante. Fascinante, cada día me encanta más. Entonces, esos objetos que encuentro allí, voy colocando dentro de las bolsas. Claro, como son objetos orgánicos, empezaban a tener su propio ciclo, empezaban a pudrirse dentro de las... como en este lugar estaban muchos homeless, o sea, personas que habitan en el lugar, eso estaba lleno de excremento, qué sé yo, no había fluorescente. Claro. Finalmente llegó la Bienal, se limpió todo, yo quería que eso esté allí, pero como estaba en el camino de la gente que todos los días transita, entonces empezó a molestar. Y a partir de ahí es como empieza la reflexión, pero esto está lleno de cosas que se pudren, y el agua, ¿dónde está esa cuestión, verdad? Y empezó a tener olor, porque eso se pudría, pero no es que se pudre, sino que la vida nace dentro, se transforma. Se transforma. Y yo creo que hay muchos proyectos en el país que están queriendo germinar, pero por ahora no se puede. Menos ahora que estamos en sequía, justamente lo contrario de lo que vos representabas. Sí, Tendrías que hacer ahora una obra referente a la sequía. Sí. Hay una obra, la de, ¿cómo se llama? Mucho que curar. Mucho que curar, sí. A ver, está por ahí. No. Esto también está siempre dentro de un discurso. Habíamos hecho, gente de arte había hecho una invitación para intervenir las banderas. Y yo pensé que en ese momento el Paraguay, como Latinoamérica, estaba lleno de estas cuestiones de las espinas, ¿verdad? Increíblemente hay una relación entre las espinas y entre los límites que nos ponemos los paraguayos. Si vos te vas en el campo hay límites. Sí. Está el famoso alambre de púas. Exacto. Si tu vecino tiene su nuevo alambre de púas moderno, ¿verdad? De esos filos que te van a cortar. Sí. Siempre Sí. estamos todos alambrados, como encerrados, se mueve un poco más, te corta, qué sé yo. Entonces, esta es una cuestión que se suele ironizar cuando hay algunos eventos y se llama, vengan los paraguayos, vamos a participar, pero sin embargo tenemos esas cercas. Sí, esa limitación. Están esas limitaciones. Vamos a ver otra. Eso es como en este caso, por ejemplo, me afectó mucho la cuestión de arquitectura, porque hay algunos monumentos en la ciudad que cambian de lugar. Sí. Entonces el caballo del mariscal, porque siempre está el caballo por ahí cada tanto, ¿verdad? Y esa cuestión del mariscal, cuando vos sos criatura, pues vos soñás. ¿Qué querés ser vos? Te dicen, ¿verdad? Y yo quiero ser presidente, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser un político famoso, qué sé yo, ¿verdad? Un famoso jugador de fútbol. Sí. Y entonces viene la ironía del juguete, y en este caso yo le llamé salto al vacío, ¿verdad? Porque en este momento se acababa de trasladar nuevamente de la estatua del Mariscal López, que estaba ahí cerca de ese club tan famoso, sí. Mariscal López, y bueno, ahí estaban esas... Y después se llevó otra vez a otro lado. De ahí se movió y se fue otra vez allí frente al Parlamento. Frente al Parlamento, sí. Te digo ese club porque yo soy cerquita, pues. Yo también. Se pasea. El caballo que se pasea. Y llegó otra vez allí, estaba con esa suerte de andamio de que quedó ahí. Finalmente está allí el caballo, ¿verdad? Sí. Y el salto al vacío es por esta cuestión de los monumentos que cambian. Y por ahí hay alguno que otro pedestal donde tenía un objeto que ahora no está. Que ahora no está. Claro, sí. Que ahora no. Otra, ese es el mismo de la misma serie de cajas, ¿verdad? Sí. Siempre es una suerte del telón, ahí hay una imagen de lo que sería el Palacio Legislativo. Yo tengo una caja de esas. Sí. Fuiste agraciada con una de las cajas. El mariscal que cae siempre está a cuerda. Entonces por ahí está. Mira, esta que interesante con las cáscaras de las cigarras. Sí. Los 6 de enero. A mí me encanta porque me gustan los juguetes, entonces me voy a Ciudad Ayala, la famosa calle Ciudad Ayala, para ver los juguetes. Sí. Y siempre hay una actitud con respecto a los juegos que uno ve que son de guerra. Entonces están los tanques, están los aviones, son casi todos juguetes para matar, ¿verdad?
Y siempre hago la otra relación con la identidad nuestra, que está muy cercana y muy vivida con la indígena, que no es esa cuestión, sino que se arman los juguetes como una cuestión educativa, de que esa va a interactuar con el monte, que reúne, que arma cultura. Y en este caso entonces voy sacando esos juguetes de guerra y metiendo dentro de esos plásticos de juguete que son made in también extranjero, ¿verdad? Sí. Algunas cuestiones que son nuestras, ¿verdad? Hay muchos artistas que trabajamos con la cigarra, pero cada uno le vuelve a dar un nuevo sentido. Un nuevo sentido, claro, ¿verdad? desde su punto de vista lo utiliza, no porque se repita el elemento, es porque se copia. Y aparte es una cuestión cotidiana que mucha gente suele juntar la cigarra, ¿verdad? Yo la verdad que te preguntaría, ¿cómo pudiste juntar tanta cantidad? Esa es la pregunta que más me cuestiona. Solicitaste a la gente que... Bueno, vamos a ver otra. Es un detalle que ya habíamos visto también de una obra. Sí, ahora sí, porque son las velas. Ese también ya vimos. Sí, este también. Eso es los objetos que estaban dentro. Exactamente. Bueno, ese increíblemente, digo yo así, porque un concepto que suelo trabajar mucho en mi obra es esta cuestión del despojo. Pero acá, la gente que estaba aquí no tocó los objetos de las bolsas. Ah, qué bueno. Sí. Y ya sabemos todo lo que pasó, el tema de la pandemia, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Bueno, acá quedaron, permanecieron, la gente muy humilde no tocó, no llevó nada de ese lugar, empezaban a cuidar, les gustaba más porque venía más la gente, venía a preguntar, pero yo creo que la obra justamente se armaba porque había una interacción con la persona que venía. Exacto. Entonces, ya solamente por esta situación nomás lo que voy contando algunas cosas, claro. Pero generalmente no suelo decir nada y dejo que el espectador construya. Claro. Sí, pero la obra sigue hablando después, no solamente cuando vos la presentás, sino que sigue trabajando, sigue haciendo lo suyo, ¿verdad? Sí. Eso es lo bueno, me parece genial. Un famoso teórico español que se llama José Jiménez, inclusive Hal Foster también plantea algo así, pero dice que la obra de arte aparece como una suerte de sesgo, en una suerte de filtro entre la obra misma, que solemos decir los artistas, la obra habla, y el espectador. En ese momento en que se encuentra en ese filtro, hay como una suerte de negociación. Ahí el espectador dice si va a dejar pasar la obra y va a formar parte de la obra, digamos, de su entendimiento, o va a construir a partir de él algo o no. Entonces hay gente que dice, a mí no me gusta esa obra. Sin embargo, hay gente que dice... que le parece interesante. Y ahí ya ocurrió algo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Es lo que no sabemos. Tampoco tiene que gustar a todo el mundo. Si vemos otra imagen, sí. Porque después ya vamos a... Estas son esas series de espejos que yo le había contado, que siempre fui contando esta parte de la naturaleza que está muerta, y aparecen ahí como bodegones, ¿verdad? De repente aparecen algunas palabras en guaraní, como la famosa palabra so-o, que ocurre mucho, todos sabemos cómo ocurre eso, ¿verdad? También el olvido. Ahí los juguetes, tengo una colección de cientos de dinosaurios, pero eso también son, me pregunto, juguetes horteras, ¿verdad? Porque digamos que estas son cosas que se producen en el diseño industrial, y yo voy juntando todo. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Exactamente, porque al final va a llegar eso. Sí. Este fue una inspiración. Se hizo una muestra para una noche de galerías, me había invitado Marta Mancini, Arte Contemporáneo, y bueno, Celso, tenemos una muestra justo que es la primavera, y yo pensé que era muy oportuno tratar la primavera de lo que estaba ocurriendo políticamente y gravemente en el país en ese momento. Por eso esta mesa se armó como una suerte de banquete, ¿verdad? Y tiene algunos otros elementos que pueden... Ahí veo, por ejemplo, que también está tu famosa torta. Sí, la torta que ya habías presentado una vez también, ¿verdad? Una gran instalación. Una gran instalación, ¿verdad? Bueno, no vamos a poder hablar. Lastimosamente, no vamos a poder hablar de todas tus obras, porque hay muchísimo, mucho que decir. Mucho que curar, como una de tus obras, ¿verdad? Entonces, esa me parece es la que no aparece y quiero que aparezca. Quedó corto el tiempo. Sí. Vamos a tener que invitarte de vuelta, Celso, para seguir hablando
sobre tu trabajo. Sí, Bueno, la verdad que es gracias. extenso, es grande. Sí, y tiene mucha información. No Y es fuerte. Sí, Es fuerte. Eso es lo Sí. que yo quería decirte, que yo veo tu trabajo tiene una fuerza increíble en este momento. Pues yo te pregunté a vos si en qué estadio le encontrás a tu obra en este momento, ¿verdad? Sí. Bueno, me dijiste en tránsito, pero Sí, un sí. tránsito bastante embromado. En el sentido de la fuerza que tiene tu obra. Y que transmite, porque a mí me transmite eso. claro. Realmente muy interesante. Fue un gusto que estés con nosotros. Un placer escuchar cuando hablas de tu trabajo. La verdad que Sí, y no es solo para un solo programa, es para otros más. Bueno, Así gracias Cristina, gracias Pablo. no vamos al Vamos a contrario, repetir, nosotros te vamos a agradecemos a repetir, vos nosotros porque te pudiste venir a... Y gracias a los amigos y las amigas que nos habrán acompañado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, Salud, vamos a brindar. Ah, pero de modo COVID, nos vamos después nos Vamos a sacamos. brindar, después tomamos. Salud, salud. Mirando también, muchísimas gracias por estar siempre ahí y nos vemos el próximo domingo. Salud. Salud.